Guten Tag. Wir würden jetzt anfangen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen und dann wird es gleich losgehen. Por favor, tomen asientos todos. Vamos a empezar con el evento. Perfecto, entonces doy las palabras a Melanie Nolte de la IHK. Frau Melanie Nolte, wir freuen uns auf Sie und auf Ihre Wörter. Dankeschön. Buenos días, estimadas señoras y señores, estimados miembros del Cuerpo Consular. Es para mí un gran honor darles hoy la bienvenida a la Cámara de Comercio en Frankfurt. Apreciamos mucho que la Fundación Euroamérica y el Latinoamérica Verein han optado para organizar este evento importante en Frankfurt. ¿Dónde si no? Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder des Konsularischen Korps. Es ist mir eine große Ehre, Sie heute früh hier bei uns in der IHK in Frankfurt begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr, dass die Fundación Euroamérica und der Lateinamerika sich für die Ausrichtung dieser wichtigen Veranstaltung hier in Frankfurt entschieden hat. Wo auch sonst. Anfang des Jahres ist Herr Baquero, Geschäftsführer des Lateinamerika-Vereins, bienvenidos, Herr Baquero, auf uns zugekommen, um mit der Bitte, diese Veranstaltung hier in Frankfurt auszurichten. Diesen sind wir sehr, sehr gerne nachgekommen, weil wir sehr viele Jahre schon sehr gut zusammenarbeiten, was fantastisch funktioniert. Ja, diese Veranstaltung ist eine Kooperationsveranstaltung zwischen dem Lateinamerika-Verein sowie der Fundación Euroamérica und eben der IHK Frankfurt. Denn Lateinamerika, jetzt mehr denn je, ist das Motto des heutigen Tages. Und ich habe gesehen, Sie haben ein fantastisches Programm heute vor sich mit hochrangigen Sprechern aus Politik und Wirtschaft, aus beiden Wirtschaftsräumen zu dem Bereich Energie und Digitalisierung, was die Finanzierungsmöglichkeiten angeht, was die Chancen, Herausforderungen und Investitionsschwerpunkte angeht. Der Lateinamerika-Verein ist ein klassischer Länderverein, beheimatet in Hamburg, aber auch deutschlandweit aktiv und sehr gut vernetzt hier in Frankfurt Rhein-Main. Und wir treffen uns häufiger. Sie waren auch schon mehrfach bei uns. Zwar Ihre jährliche Hauptveranstaltung war 2019 das letzte Mal bei uns. Jetzt im Oktober wird sie in Stuttgart sein. Auch schön, aber wir laden Sie auch gerne wieder zu uns ein, natürlich. Und Sie haben auch eine aktive Juniorenorganisation, habe ich mir sagen lassen, wie wir IHK auch. Da kann ich alle nur darin bestärken, entweder Sie selbst, wenn Sie noch sich zu den Junioren fühlen, dort aktiv zu werden, denn aus diesem Juniorenkreis der IHK stamme ich selbst und da kann man viel machen und viel werden. Die Fundación Euroamérica aus Madrid. Ich freue mich, dass Herr Salafranco und Herr Moser hier sind. Bienvenidos, schön, dass Sie da sind. Extra angereist aus Madrid, wie viele andere von Ihnen auch. Mit etwas Verspätung habe ich gehört, aber Sie sind wohlbehalten da. Das freut uns sehr. Die Fundación fördert die Beziehungen zwischen Lateinamerika und Europa und der prominenteste Unterstützer, den kennen Sie alle, den spanischen König Philippe VI. Ja, Frankfurt ist unserer Meinung nach der ideale Brückenkopf, was die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Lateinamerika, Europa und der Karibik angeht. Denn viele große hessische Unternehmen sind in Lateinamerika und der Karibik aktiv, auch schon seit vielen Jahren.
Die Fraport zum Beispiel, unser Flughafenbetreiber, betreibt auch den peruanischen Hauptflughafen oder in Brasilien, in Porto Alegre, seit Anfang des Jahres. Viele Chemie- und Pharmaunternehmen sind in Lateinamerika tätig, genauso wie die Messe Frankfurt, die 12 Messen in Argentinien ausrichtet. Die bekannteste ist die Automechaniker dort. Und bei uns in der IHK ist das Thema Lateinamerika auch immer präsent. Wir machen viele Veranstaltungen dazu, Beratungen dazu auf ganz regelmäßiger Basis. Und die AHK, unsere Außenhandelskammer in Sao Paulo, hat auch 10 Jahre lang das Mercosur-Büro unterhalten. Das heißt, auch dort ist eine enge Zusammenarbeit, beziehungsweise diese Zusammenarbeit wird dort auch weitergeführt. Warum passen Lateinamerika und Europa so gut zusammen? Es liegt ganz klar auf der Hand, durch die kulturellen und sprachliche Nähe ist es klar, dass wir irgendwie, ich sag mal, auch schon zusammengehören. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden oder dreien haben eine lange Tradition. Einige Unternehmen, auch deutsche Unternehmen, sind seit über 100 Jahren dort aktiv. Und durch die neue geostrategische Lage hat natürlich diese Region für die deutschen Unternehmen eine zusätzliche wirtschaftliche Bedeutung eingenommen. Manchmal ist es jedoch mit lateinamerikanischen oder karibischen Ländern ein bisschen, man braucht ab und zu einen langen Atem, um Projekte eben umzusetzen, wenn es größere Projekte sind. Wer ist für uns natürlich interessant und sehr wichtig als erstes zu nennen, ist da Brasilien. Das reine Marktvolumen in Brasilien ist für deutsche Unternehmen sehr, sehr attraktiv. Die haben eine starke Industrie, die Rohstoffe sind sehr reich dort angesiedelt. Die Steuern sind jedoch sehr hoch, was manchmal ein Hemmnis sein kann. Genauso interessant sind Argentinien mit der starken Landwirtschaft, auch andere Rohstoffe, aber auch da ist es mal durch die Inflation und durch die dadurch entstehenden schwierigen Zahlungsabwicklungen oder Absicherungen wird es dann manchmal ein bisschen knifflig. Auch Mexiko ist für Deutschland sehr interessant mit ihrer starken Industrie und natürlich durch das Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada. Aber auch die Andenstaaten sind spannend, genauso wie Uruguay und Paraguay durch die Wirtschaftsfreundlichkeit dieser beiden Länder. Und Panama in der Mitte ist natürlich ein Magnet in Mittelamerika. Wir hoffen auf einen Abschluss der EU-Verhandlungen mit den Mercosur-Ländern. Ich habe gerade gehört, das wird leider nicht so einfach. Die Spanier versuchen das ja im nächsten Halbjahr irgendwie durchzubekommen. Es scheint nicht so einfach zu sein. Wir hoffen dennoch weiter drauf, müssen weiter daran arbeiten, damit der Freihandel eben Dynamik in dem Markt ermöglicht und neue Chancen entstehen können. Das Potenzial ist auf jeden Fall da, arbeiten wir weiter daran. Y ahora les deseo un exitoso seminario y un buen intercambio de ideas y experiencias. Jetzt wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung und einen guten Erfahrungsaustausch. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Nolte. Und jetzt gebe ich das Wort an Herr Félix Fernández Shaw. Félix Fernández Shaw, la palabra para usted. Gracias. Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias a la Cámara por tenernos hoy aquí. Y bueno, pues a la Fundación Euroamérica, a la Latinoamérica Verein. La verdad es que cuando uno empieza a pensar en América Latina y el Caribe y en la Unión Europea, que es lo que hacemos en la Comisión, uno se da cuenta de la fantástica red de conexiones que tenemos entre ambos continentes, entre ambas regiones. Y la verdad que esa red no está explotada. Desde nuestro punto de vista, no está explotada políticamente, no está explotada, en cierto modo, en su proyección hacia el futuro. Es una gran red de negocios. Yo muchas veces he
explico en Bruselas que el sector privado no está en ninguna otra región como está el sector privado europeo, como está en América Latina y en el Caribe. ¿Por qué? Porque puede estar. Y esto creo que no está, de nuevo, insisto, no está explicado ni potenciado ni explotado de manera política, pero también en el tema de las políticas. ¿Y por qué? Bueno, pues en realidad estamos preparando la cumbre UE-CELAC, la primera desde el 2015. ¿Se acuerdan desde 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hace 8 años que seguimos empujando todos? Pero lo que hemos descubierto todos es que el mundo que se nos echa encima, o el mundo al que vamos, es un mundo que va a cambiar respecto al mundo del que venimos, va a cambiar mucho. Y en este caso, como siempre conviene tener elementos en los que todo el mundo se fije, es muy importante cómo vamos a tratar la transición verde, por eso hay que ponerse una corbata verde, y cómo vamos a hacer la transición digital. Y por eso yo voy sin papeles, voy con un iPad del diablo, que es el que me hace perder la vista. A ver si veo un poco mejor. Entonces, el caso es que América Latina y el Caribe y la Unión Europea son 2 regiones que están buscando cómo afrontar la transición verde y digital justa. Y tenemos que tener las 3 palabras, y eso es por la razón por la que yo creo que estamos hoy aquí, y la razón por la que vamos a tener una cumbre ahora en julio que va a tener muchos elementos de gran complejidad, políticos, comerciales. La consejera de la Cámara de Comercio ha hablado de Mercosur, que todos esperamos pueda concluirse rápidamente, y también va a tener un elemento de discusión de políticas verde, digital y justa. ¿Por qué? Porque estamos todos metidos en este lío y estamos todos intentando buscar soluciones. Y la verdad es que estas soluciones no serán buenas si no parten de la convicción, digamos, de la gente, de los ciudadanos, y si no sirven, como ya sabemos todos, para incluir a todo el mundo. Si no, no habrá desarrollo sostenible. Y lo que nos encontramos de cara a la cumbre es esta confluencia entre ambas regiones, con esas soluciones que van tanto al 5G como a la conectividad rural, como a la transformación digital, con esas soluciones que van para buscar nuevas energías, nuevas fuentes de energía, donde hay mucha gente que piensa que la Unión Europea es un puntal en materia de energías renovables. Pues piensen otra vez, porque América Latina y Caribe es la región más renovable del mundo, aunque tiene muchos retos derivados del agua, y desde luego tiene muchos retos derivados de la necesidad de mejorar la inclusión y mejorar la desigualdad. Y quizás por eso esta cumbre y lo que estamos preparando esa cumbre, y por eso también me alegro mucho de que estén aquí CAF y BID, que estamos trabajando conjuntamente con ellos, pero también KfW y otros miembros del sector privado alemán y del sector público, el Ministerio, realmente es una opción tanto de inversión como política. Las soluciones que podamos encontrar entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea para la transición verde y digital justa son soluciones que, por el tamaño de ambas regiones, pueden ser las soluciones del futuro. Y la forma de encontrarlas y la forma de buscarlas es a través de mejorar la inversión birregional, mejorar los estándares, mejorar el acceso de la población a los recursos, mejorar la calificación tecnológica de la gente. Y esto es lo que hace Europa, y esto es lo que hace América Latina y el Caribe, y esto es lo que hace la inversión de la Unión Europea. El otro día, en un seminario como este, alguien me dijo en América que realmente, pues que la Unión Europea lo único que estaba interesada era en invertir y en extraer y en sacar rentas, etcétera, etcétera, ¿no? Una intervención un poco, vamos a decirle, tradicional. Y yo lo que le contesté, con esta facilidad que tengo yo para sacar a la gente de su sitio, yo le contesté es que le invitaba a cenar
si en ese país me encontraba un 10% de puestos de trabajo creados por la Unión Europea y por sus empresas que no fueran formales, que no fueran puestos decentes, que no pagaran impuestos y que no contribuyeran a la seguridad social. Un 10%, le dije. Y luego me dijo el consejero comercial de la Embajada de España, te has pasado. Yo creo que ni siquiera llegan al 2%. Y esto es un poco lo que tenemos que promover. Lo que tenemos que promover en el exterior no es solamente Europa, sino es la manera de hacer que tenemos en Europa. Y en realidad esto es lo que va a ser la Global Gateway. Esto es lo que queremos hacer, promover nuestra forma de hacer las cosas, que no es la única, pero que nosotros entendemos que es la que mejor sirve a los intereses de los ciudadanos y de la sociedad. Por eso, esta reunión hoy aquí, este seminario, que quiero agradecer de nuevo a la Fundación y a todos los que han participado en su organización y a las empresas que están aquí hoy, es para nosotros en la Comisión Europea muy importante porque permite también poner el foco aquí en Alemania, en América Latina y el Caribe, como una de las regiones, digamos, donde la forma de ser europea y la forma de trabajar tiene una presencia más importante. América Latina y el Caribe y la Unión Europea son las dos regiones más compatibles del planeta y quizás por eso lo que tenemos que hacer es trabajar para constatar y para probar que eso es así en los próximos años. Y nuestro desafío, obviamente, es procurar que el sector público y el sector privado europeo trabajen juntos en América Latina y en el Caribe para promover nuestra forma de trabajar, que en realidad es lo que quiere América Latina y el Caribe, lo que nos dicen permanentemente: inviertan pero no extraigan, inviertan pero dejen, produzcan localmente. Lo que queremos es el valor añadido, no queremos que extraigan y que se lleven. Y esto creo que debe ser nuestro leitmotiv. Por último, también quería señalar que tendremos una mesa redonda de negocios Unión Europea, América Latina y el Caribe en la mañana del 17 de julio, justo antes de la cumbre. Iremos invitando a todo el mundo progresivamente porque vamos a hacer unas mesas, luego explicaré más adelante y en privado. Y por último también la presidenta de la Comisión Europea viajará a la región y el vicepresidente Timmermans y el vicepresidente Borrell, alto representante, también para preparar la cumbre en los próximos semanas. Por tanto, muchas gracias a todos de nuevo por tener esta oportunidad para poder discutir lo que todos sabemos que queremos hacer, es que cómo promovemos público y privado, cómo promovemos nuestra transición verde y digital inclusiva, que quizás es el problema al que nos enfrentamos todos en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora doy las palabras a Orlando Vaquero, del LAV. Gracias. Danke, Melanie. Es ist immer wieder eine Freude, hier in der Industrie- und Handelskammer Frankfurt zu sein. Ich würde mir wünschen, man könnte mit allen unseren Partnern so gut arbeiten wie hier. Frau Nolte, ich gratuliere zu dem Team, den Sie hier haben. Es ist wirklich sagenhaft. Eine Freude, wie Sie sagten, wir hatten 2019 unser Lateinamerika-Tag hier, genau der letzte vor der Pandemie. Und es war ein sehr, sehr schönes Event. Felix, vielen Dank, dass ihr uns als Partner ausgesucht habt für diese Veranstaltung. José Ignacio, vielen, vielen Dank für die Zusammenarbeit mit der Fundation. Es ist wirklich, wir fingen durch Herrn Moser vor einigen Jahren schon an zu gucken, wie wir gemeinsam eher einen europäischen Blick leisten von unseren zwei Organisationen. Und ich glaube, wir haben das sehr gut geschafft. Und es ist sehr schön, dass wir mit diesem Event das auch zeigen können. Und ich hoffe, es folgen viele, viele weitere. Liebe Mitglieder des LAVs, liebe Gäste, Lateinamerika jetzt mehr denn je. Als Verein, die uns kennen, wissen, seit über 100 Jahren bemühen wir uns genau darum, dass die Beziehungen zwischen Lateinamerika und Deutschland und mittlerweile Europa stärker werden, wichtiger werden. Und
ich muss sagen, wir sind sehr, sehr glücklich, dass seit ein bisschen mehr als ein Jahr das früchtet unsere ganze Arbeit, diese Beziehung zu stärken. Wir würden natürlich gerne sagen, es ist durch unsere Arbeit passiert, leider nicht. Die Geopolitik hat sich verändert. Wir wurden mit Events konfrontiert, die wir nie gedacht hätten, dass sie passieren könnten. Und nun überlegen wir und sehen wir als Unternehmer, unsere Mitgliedsunternehmen, die Beziehung zu Lateinamerika zu stärken. De-Risking, Veränderung von Lieferketten sind Sachen, die bei den Unternehmen jetzt deutlicher geworden sind, denn es vorher war. Allerdings brauchen wir als Unternehmer Unterstützung. Es ist nicht mehr wie vor 50 Jahren, wo man mit einem Koffer mit Mustern oder Kataloge durch die Länder zog und seine Waren verkaufte oder Niederlassung gründete. Das ist heute nicht mehr so. Regulierungen, Veränderung, der Staat greift immer mehr ein in unser Wirtschaftsgeschehen. Und wir denken sehr oft zu Recht. Es zwingt uns, gewisse Sachen, die wir vielleicht als Unternehmer nie im Vordergrund gehabt hätten, zu nehmen. Aber manchmal hoffen wir, EU-Mercosur-Abkommen ist eins davon, 25 Jahre Verhandlungen, 3 Jahre seit die Verhandlungen abgeschlossen sind und immer noch nicht. Modernisierung mit Chile und Mexiko sind beinahe fertig, aber noch nicht unterschrieben. Nicht nur das, es kommen immer mehr Regeln. Wir wollen gerne den Handel mit Lateinamerika stärken. Wir wollen die Region unterstützen. Und auch wenn diese Gesetze und Regeln, die jetzt kommen, Sinn machen, es ist manchmal oder von der anderen Seite als Handelshemmnisse angesehen. Das Lieferkettengesetz, das in Deutschland schon gilt und in der EU in Vorbereitung ist, seit gestern das Entwaldungsgesetz für bestimmte Güter, das CO2-Besteuerungsregelung, das sind Hindernisse. Das sind Hindernisse, die Sinn machen, aber wo wir denken, die Europäische Union sollte uns unterstützen. Ich sage immer, die fragen mich, Orlando, wie sehen das die Latinos, solche Gesetze geben? Ich sage, würde ich jetzt hier vor eine Regel setzen, sie müssen in grün angezogen kommen. Dann würden viele es machen, andere würden sagen, ich habe kein Geld dafür. Wie mache ich das? LAV-Farbe, die Farbe des LAVs. wie machen? Warum unterstützen wir nicht? Und da wäre, denke ich mal, wo wir viel Hilfe der Europäischen Kommission und den Ministerien dazu unterstützen, nicht einfach die Regel aufzusetzen, sondern wie unterstützen wir die Leute, die Regel einsetzen zu können. Und das fehlt manchmal. Und ich glaube, es wäre sehr wichtig, da zu machen. Unternehmen sind bereit, Unternehmen sind da, die Beziehungen zu Lateinamerika sind historisch gut. Es ist leicht aufzubauen, man sieht es nach der Veränderung, wie schnell zum Beispiel ein Land wie Mexiko Milliarden an Investitionen bekommen hat in den letzten Monaten oder vielleicht ein Jahr. Also die Unternehmen sind bereit, wir sind fertig, es ist einfacher, in Lateinamerika Geschäfte zu machen. Einige fragen mir, ja, aber es ist auch riskant. Das ist keine richtige Antwort eines Unternehmers. Ein Manager wird dafür bezahlt, Risiken zu verwalten. Es ist instabil und da brauchen wir halt Unterstützung. Und da denke ich mal, fehlt es heute noch. Es hat gefehlt vorher, gab es genug Gründe, warum. Wir hatten in Europa einen Brexit, wir hatten eine Finanzkrise, wir hatten vieles. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir Unterstützung brauchen und ich glaube, da kommt eine Initiative des Global Gateway genau richtig, aber auch Unterstützung und Signale, dass die Abkommen mit Lateinamerika abgeschlossen werden können, so schnell es geht und dass, wenn solche Gesetze kommen, die von der anderen Seite vielleicht als Handelshemmnisse gesehen wird, wir unterstützen, das zu machen. Und ich glaube, dann sind Unternehmen sofort bereit, in Lateinamerika stärker aktiv zu werden und viel mehr zu machen. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen allen auch ein schönes Seminar und viele anregende Gespräche. Dankeschön. Vielen Dank. Y ahora doy la palabra a José Ignacio Salafranca.
Gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, señora vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Hamburgo, señor director general de Latin American Verein, señor director de la Comisión Europea y querido amigo Félix Fernández Shaw, señora directora de América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, querido vicepresidente de la Fundación Euroamérica, señoras y señores. Constituye para mí una satisfacción como representante de la Fundación Euroamérica esta mañana, con mi querido amigo y colega Carsten Moser, participar en este importante seminario sobre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Esta es una tarea a la que me he dedicado muchos años, especialmente en la Comisión Europea primero y después en el Parlamento Europeo durante los casi 25 años que he sido miembro de esa casa, y por lo tanto es una satisfacción muy particular tener la oportunidad de estar esta mañana en este foro para hablar de estas relaciones. Si ustedes piensan que en 2014, cuando tras la crisis de las hipotecas subprime el presidente Juncker en su discurso de investidura dijo que su comisión en 2014 era la comisión de la última oportunidad, estarán de acuerdo conmigo en que nunca hubiera pensado que solamente 5 años después su sucesora, la presidenta Ursula von der Leyen, se iba a enfrentar a la crisis política, económica, social y sanitaria más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Y las prioridades que anunció en su discurso de investidura, la globalización de la economía, el refuerzo del músculo industrial de la Unión Europea, la transformación digital, el cambio climático, se iban a ver confrontadas a una nueva realidad, y esas prioridades iban a ser arrumbadas y puestas contra las cuerdas, no solo en Europa, sino en todo el mundo, en un ejercicio que dejó 20 millones de personas, 2 millones de personas fallecidas en nuestro continente. Tras unas vacilaciones iniciales, porque en tiempos de crisis cada uno intenta salvarse por su cuenta, lo cierto y verdad es que la Unión Europea reaccionó bien con el programa de compra de deuda pública a través del Banco Central Europeo, que tiene su sede en esta ciudad, a través de la aplicación de la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, a través de la aplicación del Mecanismo Europeo de Solidaridad, a través de la flexibilización del Código de Ayudas de Estado y, sobre todo, a través de la movilización de los 750.000 millones del Next Generation Plan, que supuso un momento hamiltoniano en el contexto y en el horizonte de la Unión Europea. Y en ese momento lo más importante no solamente era aplicar esas prioridades de la transición verde y digital, que va a marcar la diferencia y el futuro entre los ganadores y perdedores, sino sobre todo y fundamentalmente mantener vivas a las empresas. Y cuando estábamos en plena recuperación después del golpe que supuso la pandemia, Ucrania fue invadida por Rusia. Eso generó una nueva crisis en la que, aparte de muerte, sufrimiento y otras terribles secuelas como produce siempre la guerra, se produjo una subida importantísima de los precios de las materias primas, de la energía, de los alimentos y una escalada global de precios. La Unión Europea reaccionó en esta ocasión bien, de forma rápida, de forma solidaria con Ucrania, introduciendo severas sanciones sobre Rusia, pero también nos ha llevado a una reflexión muy importante sobre cómo tenemos que afrontar estos nuevos desafíos que implican el ascenso de potencias autoritarias, los grandes conflictos internacionales a los que asistimos, como la guerra de Ucrania, y las grandes transformaciones que está experimentando hoy nuestra sociedad. Y en ese sentido hemos visto un cierto desistimiento por parte de los Estados Unidos. Todos recordamos las condiciones en las que abandonó Afganistán. Hemos visto también que China, que es una civilización 5 veces milenaria, se ha trazado como objetivo en el año 2049, que es el año en el que se celebra el centenario de la creación de la República Popular China, quiere asumir el liderazgo económico y tecnológico en el mundo, que se lo está disputando a los Estados Unidos. Ya ha superado a la Unión Europea en el año 2019 como segundo bloque económico mundial
Y hay toda una serie de estados, hoy se llaman como en las elecciones en Estados Unidos los swing states, cuya orientación va a determinar realmente la posición de cara al futuro en muchos aspectos que se están debatiendo hoy en las grandes instancias internacionales, como es el caso de Naciones Unidas. Naturalmente, me refiero a Indonesia, India, Brasil, África del Sur, Arabia Saudita, etc. Por eso, la Unión Europea necesita de socios que compartan valores y que den estabilidad y predictibilidad a este mundo tan complejo, este mundo tan diverso, este mundo tan sacudido por todas estas olas de inestabilidad. Y, lógicamente, y ese es el objeto de nuestro seminario hoy, es volver la mirada hacia América Latina. Un continente que es el que más ha sufrido la crisis de la pandemia, el que ha sufrido la mayor recesión económica como consecuencia de la misma, retrocediendo en los estándares de desigualdad y de pobreza como nunca había sucedido antes. Si ven las previsiones económicas del crecimiento del continente, ha venido acumulando una década de bajo crecimiento económico y las previsiones que todos los analistas establecen es que va a bajar del 8,4% de su contribución a la economía mundial al 7% en el año 2035. Y también su contribución a las exportaciones está estancada desde los años 90 en un 5% de las exportaciones a nivel mundial. Sin embargo, América Latina tiene también, como ustedes saben perfectamente, el 60% de la biodiversidad mundial, el 25% de los bosques tropicales y el 23% del agua dulce. Por lo tanto, es un socio muy interesante para la Unión Europea, al que nos unen no solo las posibilidades de incrementar nuestras relaciones comerciales y de inversión, como veremos en la mesa a continuación, sino que es un socio con el que compartimos valores: la democracia pluralista y representativa, el Estado de Derecho, el imperio de la ley y, desde luego, el rechazo a cualquier forma de dictadura o autoritarismo. Y en ese contexto, se señalaba aquí por las personas que me han precedido en el uso de la palabra, hay dos vectores de progreso muy claros. Uno es el ámbito institucional. La Unión Europea tiene dos asociaciones estratégicas con América Latina, con Brasil y con México, y toda una red de acuerdos bilaterales y regionales, que estamos en trance de modernización y renovación. Se ha hecho referencia al acuerdo México y Chile, y por supuesto al acuerdo de Mercosur, que es el pacto de liberalización comercial más importante del planeta. Un acuerdo que es estratégico y que representa en términos económicos 7 veces lo que supone el acuerdo Unión Europea-Canadá y 5 veces lo que supone el acuerdo Unión Europea-Japón. Es incomprensible e insólito que un acuerdo cuya negociación ha durado 20 años se vayan a producir este mes 3 años desde que se concluyó una negociación por parte de la Comisión Europea delante de los 27 y que ese proceso no se haya podido firmar y, por lo tanto, iniciar el proceso de ratificación. Creo que esto es malo para la imagen de la Unión Europea, es malo para los intereses de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas, que pagan altos derechos arancelarios al Mercosur, 4.000 millones de euros todos los años, y que es un acuerdo que ofrecería grandes oportunidades para que nuestras empresas puedan competir. Son dos acuerdos muy complementarios y, en ese sentido, se generaron muchas expectativas con motivo de la presidencia alemana de la Unión. Después se nos dijo que después de las elecciones francesas llegaría el momento de ratificación. Luego vino la presidencia portuguesa de la Unión y lo cierto y verdad es que este acuerdo, tan difícilmente negociado, tan satisfactoriamente conseguido para los intereses de la Unión, sigue ahí durmiendo el sueño de los justos. En este sentido, se aproxima la presidencia española de la Unión Europea. Yo quiero decirles que la presidencia española, como cualquier presidencia de la Unión, no es la piedra filosofal, no es el bálsamo de Fierabras para los que hayan leído el Quijote, ni es el ungüento para resolver los problemas que tiene en estos momentos planteada la Unión, ni internamente, que está un poco como en el mito de Narciso, concentrada y ensimismada en la contemplación de nuestros propios problemas,
ni en los que tenemos con nuestros países terceros. Pero, sin embargo, la presidencia española de la Unión sí va a constituir una gran oportunidad para que las relaciones avancen. En ese sentido, sabemos que en Alemania, como en el resto de la Unión Europea, hay problemas. Conocemos las tasas de crecimiento económico que tiene este país previstas para este año. Sabemos cómo les ha golpeado la inflación en los precios de la energía y de los alimentos, pero Alemania es un gran país. Alemania es la primera economía de la Unión Europea, es una de las principales economías del mundo y, sobre todo, tiene una clase empresarial dinámica, competitiva y con visión de futuro. Y yo creo que, aunque vivimos en un mundo global, está claro que cuando uno tiene una clase empresarial como la que se tiene en Alemania, todas las crisis son coyunturales. Yo les animo a que vivamos no en una sociedad, como les diría, cronófaga, es decir, en lucha contra el tiempo, en la que hay una hipertrofia de lo inmediato, sino que seamos capaces de no caer en la miopía política de lo que decía algún primer ministro británico, de pensar más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones. En la Unión Europea siempre tenemos procesos electorales, con nuestros socios del Mercosur también, y creo que esta presidencia española de la Unión de verdad pone encima de la mesa una gran oportunidad. Voy a terminar ya, no quiero abusar del tiempo que tengo concedido. Ahora que está tan de moda el ascenso de China, hay un proverbio chino que dice que hay tres cosas que nunca vuelven atrás. Una es la palabra dicha, otra es la flecha lanzada y la última es la oportunidad perdida. Pues bien, yo espero que aprovechemos esta oportunidad que nos brinda la presidencia española para tratar de relanzar las relaciones con América Latina, especialmente en un ámbito en el que podamos pasar de las palabras a los hechos, de las bienaventuranzas a los libros de contabilidad, como es el que nos ofrece la Comisión Europea y la que nos ofrece el director de la Comisión, que realmente trata de tender un puente, hermanando la inversión pública y la inversión privada, para que, de alguna manera, esta relación entre América Latina no se haga solamente de grandes declaraciones, sino de hechos concretos que puedan dar satisfacción a las necesidades que han manifestado claramente las dos partes. Por lo tanto, y con esto termino de verdad, el tren está en la estación, está a punto de pasar y yo espero que podamos subirnos en ese tren, porque si no aprovechamos esta oportunidad va a pasar mucho tiempo antes de que se vuelva a presentar una oportunidad como la que este momento está pasando por nuestra puerta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora doy la palabra a Annette Walter. Wir freuen uns auf Sie. Zunächst herzlichen Dank an unsere Gastgeberin, Frau Nolte. Danke, dass Sie uns hier empfangen. Distinguido señor Salafranca, señor Moser para la Fundación, señor Vaquero para el Latinoamérica-Verein, Colegas, señores y señoras, vielen, vielen Dank für diese Initiative. Para llegar en avión desde aquí en Frankfurt, en el corazón de Europa, a América Latina, hay que viajar de 9 a 14 horas, dependiendo del país al que se quiera ir. Por muy grande que sea la distancia geográfica entre Europa y América Latina y el Caribe, en términos políticos, económicos y culturales, nuestras regiones son regiones muy cercanas. Y en estos tiempos de movimientos geopolíticos de alcance tectónico, nos estamos acercando aún más. América Latina es con Europa la región con el mayor número de estados democráticos en el mundo y al contar con una octava parte de la población mundial y un 22% del Producto Interno Bruto global, ambas regiones en su conjunto tienen un peso muy especial. Asimismo, con la gran mayoría de los países de la región compartimos los mismos valores, como la democracia, el Estado de Derecho
y la equidad. Eso es una cosa muy, muy importante. No lo compartimos los europeos con otras regiones. Además, mantenemos estrechos lazos económicos. Las empresas europeas están bien posicionadas en la región y existen relaciones comerciales muy activas. En vista de que durante los últimos años los contactos a nivel birregional fueron limitados, me complace en particular que actualmente estemos percibiendo un aire de renovación muy tangible en nuestras relaciones bilaterales, que se muestre sobre todo mediante el aumento de visitas de altos representantes de países europeos a países latinoamericanos, pero también al revés. Esta intensificación de nuestras relaciones es más importante que nunca frente a numerosos desafíos globales, como se ha dicho ya varias veces aquí en este evento. En este contexto, quisiera mencionar 3 áreas. Los retos para el orden mundial basado en el derecho internacional. El manejo respecto a la política de expansión de China y la respuesta a la crisis climática. A más tardar, desde la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, el orden mundial multilateral basado en el derecho internacional está siendo muy cuestionado. Al igual que en la Unión Europea, sus consecuencias son muy tangibles en América Latina y el Caribe. La elevada inflación afecta a la economía, la cual estaba ya debilitada por la pandemia de COVID-19 y agudiza la desigualdad social en muchos países latinoamericanos. También para la Unión Europea y Alemania, los temas de la seguridad energética y de la diversificación de las cadenas de suministro han adquirido una nueva relevancia. Al mismo tiempo, observamos con preocupación que China está ingresando considerablemente en el mercado latinoamericano en el marco de su Belt and Road Initiative. Si bien Europa actualmente sigue siendo un socio comercial importante de la región, desde hace algún tiempo, en algunos países, China ha desplazado a Europa como principal socio comercial inversor. Un reto primordial para nuestras regiones es y seguirá siendo la respuesta a la crisis climática. Muchas personas sufren las consecuencias directamente sobre el terreno, en especial los habitantes del Caribe, a pesar de que ellos mismos poco han contribuido a causarla. Durante los últimos años, la deforestación de la Amazonía ha avanzado a un ritmo alarmante y a la vez sabemos que sin el bioma amazónico no será posible cumplir los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Para resolver estos desafíos globales, en Europa miramos hacia nuestras socias y socios al otro lado del Atlántico y buscamos dar un paso concreto o unos pasos concretos para dar mayor solidez a nuestras relaciones. En el marco de la estrategia Global Gateway están a disposición hasta el año 2027 varios miles de millones de euros para la cooperación con América Latina. Una señal visible de la revitalización de las relaciones bilaterales será la primera cumbre entre la Unión Europea y CELAC desde hace 8 años, la cual tendrá lugar en Bruselas dentro de 2 meses. Esperamos también que la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, a partir de julio de 2023, dé un impulso a las relaciones entre la Unión y América Latina y el Caribe. Quisiera resaltar que la sostenibilidad constituye para el gobierno alemán un tema central de nuestras relaciones birregionales. Para la ya mencionada transformación verde y la transición energética, América Latina es un socio clave, sino el socio clave. La Unión Europea aspira, a través de una asociación más profunda, a alcanzar la diversificación necesaria en términos geoeconómicos de sus cadenas de valor
y la salvaguarda del abastecimiento de energía y de materias primas en las cadenas de suministro, y Alemania lo apoya expresamente. Señoras y señores, los esfuerzos europeos actuales para intensificar las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe podrían llevar el mismo lema que este evento. Ahora más que nunca es hora de actuar, jetzt mehr denn je. Les deseo que el evento ofrezca muchos debates fructíferos. Muchas gracias. Vielen Dank. Das war der Begrüßungsteil und jetzt würden wir mit dem ersten Forum anfangen und ich bitte Felix Fernandez Shaw, Tobias Gerke, Christian Hoffmann, Velibor Marjanovic, Volker Oehl und José Ignacio Salafranca auf die Bühne. Bitte. Dankeschön. Bueno, buenos días de nuevo. Como yo ya he tenido la oportunidad de hablar en la inauguración, lo que interesa es que escuchemos esta mañana a los intervinientes que forman parte de esta interesante mesa redonda que tiene por objeto fundamentalmente hablar de la inversión, la agenda de inversiones en América Latina y el Caribe y sobre todo las sinergias y la colaboración entre las instituciones europeas y el sector privado a través del instrumento de Global Gateway. Para ello tenemos una serie de personas muy caracterizadas. Creo que tenemos un mix muy interesante entre un representante del gobierno alemán, un representante de la Comisión Europea y 3 representantes de empresas privadas que nos van a dar su opinión, que yo creo que es imprescindible para poder hacer un análisis bien equilibrado de cuáles son los desafíos y las oportunidades que tenemos en este momento. Voy simplemente a mencionar sus nombres para que creo que sus currícula están en el link y todos pueden acceder a ellos. Pero tenemos por orden alfabético a Félix Fernández Shaw, director de América Latina y el Caribe en la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea. Tobias Gerke, director de America's Business Development Middle East en Fischer. Christian Hoffmann, Head of Geopolitics and International Relations en Siemens. Velibor Marjanovic, miembro del Consejo de Dirección de KfW IPEX Bank. Y, por último, el señor Volker Oehl, que es director para América Latina y el Caribe del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Quiero pedirles a los ponentes que sean muy respetuosos en el orden del tiempo. Esta sesión tiene que concluir, espero que con una puntualidad británica, a las 10:45. Y voy a ser poco flexible con el tema del tiempo, así que les ruego que sean precisos en sus respuestas. Por una cuestión de hospitalidad y corrección, voy a hacer la primera pregunta al señor Volker Oehl, y es que en el actual y complejo contexto internacional en el que nos encontramos, ¿cómo valora desde su responsabilidad en la administración pública y en el ministerio al que representa la importancia que tiene América Latina para los intereses de la Unión Europea? Se ha deducido un poco en el debate de introducción que América Latina había perdido un poco de impulso en las relaciones con la Unión como consecuencia de las tensiones que hemos vivido dentro de nuestro propio continente y dentro de lo que son nuestros vecinos, tanto septentrionales como meridionales.
y eso pues ha sido aprovechado por otros actores geopolíticos, como nos recordaba la embajadora en su intervención inicial hace un momento. Así que, ¿cómo valoran ustedes desde el Ministerio la importancia de América Latina para los intereses de la Unión? ¿Y piensan que finalmente la Unión Europea ha introducido a la región dentro de sus prioridades, especialmente en esta coyuntura previa a la celebración de la cumbre Unión Europea-América Latina? Señor Oell. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, muss man konstatieren, dass die Beziehungen zwischen der EU und Lateinamerika in den letzten Jahren unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, dass wir jetzt erst nach 8 Jahren wieder einen biregionalen Gipfel haben. Das Hinziehen, langwierige Hinziehen der Verhandlungen um die Freihandelsabkommen sind ja nur 2 Indikatoren. Und dass das so ist, hat natürlich vielfältige Gründe, die sicher auf beiden Seiten auch liegen. Auch die Region Lateinamerika hat es, glaube ich, Europa nicht immer einfach gemacht. Die Themen der dramatisch ansteigenden Entwaldungsraten wurden angesprochen. Auch die Rahmenbedingungen für Investitionen in erneuerbare Energien waren nicht in allen, glaube ich, Ländern verlässlich. Insofern war es nicht so ganz einfach politisch, aber glaube ich auch aus wirtschaftlicher Hinsicht mit einem Engagement in Lateinamerika. Aber auch die EU hat, glaube ich, ein Stück weit Geschlossenheit vermissen lassen in den letzten Jahren und daran müssen wir arbeiten. Insofern bin ich sehr froh, dass wir eine neue Dynamik verspüren in Bezug auf die Region Lateinamerika und Karibik. Das hat natürlich viel mit der Geopolitik zu tun und in allen Einführungsstatements war ja die Rede von den globalen Herausforderungen, die sich uns stellen. Das Thema der Gesundheitspandemie, die Auswirkungen des Klimawandels, die wir immer dramatischer spüren und nicht zuletzt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zeigt ja die Verletzlichkeit der globalen Beziehungen und ist auch ein Weckruf, dass wir für unsere Werte und Interessen natürlich auch aktiv einstehen müssen, um nicht zu sagen, auch dafür kämpfen müssen. Und wir haben ja diese Interessen auch bezogen auf die Region Lateinamerika und die Karibik. In wirtschaftlicher Hinsicht geht es natürlich um den Zugang zu kritischen Rohstoffen für die globale Energiewende. Es geht um die Diversifizierung von Lieferketten. Und aus entwicklungspolitischer Sicht würde ich hinzufügen, die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass es auch um die Entwicklung lokaler Märkte in Lateinamerika und der Karibik geht. Auch da geht es um Wertschöpfung vor Ort. Es geht darum, robuste Märkte zu etablieren. Und SWP, die Stiftung Wissenschaft und Politik, hat das neulich so nett umschrieben. Es geht auch darum, Lateinamerika wirtschaftlich wieder in den Vorwärtsgang zu bringen. Wir haben klare Interessen in Bezug auf den globalen Umwelt- und Klimaschutz. Wir müssen die Region als Partner dafür erhalten oder manchmal auch wieder ein Stück weit zurückgewinnen. Und in Zeiten der Zeitenwende, wie wir in Deutschland den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine diskutieren, geht es natürlich darum, auch Verbündete, demokratische Verbündete für eine enge Partnerschaft zu gewinnen. Aber ich glaube, wir müssen die Zusammenarbeit oder die Partnerschaft in gewisser Weise auf eine neue Grundlage stellen. Der Bundeskanzler hat vergangene Woche in seiner Rede anlässlich des Europatages im Europäischen Parlament gesagt, wir müssen die Partnerschaften Europas weiterentwickeln, ein Stück weit weg von dem eurozentrischen Blick hin zu Partnerschaften, die Augenhöhe nicht nur versprechen, sondern tatsächlich herstellen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung für uns alle. Ich denke, wir haben dafür ausgezeichnete Ansätze. Wir haben gemeinsame Interessen. Die Themen auch dazu wurden genannt. Alles rund um den sozial-ökologischen Wandel, Transformation sind zentrale Themen, erneuerbare Energien, grüner Wasserstoff. Wir haben gemeinsames Interesse an stärker formalisierten Arbeitsmärkten mit guten Beschäftigungsperspektiven vor Ort. Und wir haben natürlich auch ein gemeinsames Interesse, Geschlechtergleichstellung voranzubringen. Nur wenn wir wirklich faire Rechte für beide Geschlechter herstellen, glaube ich, haben wir zukunftsfähige Gesellschaften. Diese Themen müssen wir gemeinsam angehen.
ich glaube, wir müssen auch gucken, wie wir uns als Europa besser gemeinsam positionieren. Die Chancen dafür sind da und Ansätze wie die Global Gateway Initiative, die auf nachhaltige Infrastrukturinvestitionen in der Region setzt, glaube ich, sind sinnvolle Instrumente in der Hinsicht. Bien, muchas gracias por sus reflexiones. Yo creo que son muy interesantes. Decía la embajadora en su intervención que para la Unión Europea la sostenibilidad es un elemento fundamental de nuestras políticas. También creo que un elemento de la reflexión y un dato de la reflexión es que nosotros en Europa hemos tenido un modelo de desarrollo industrial que nos ha llevado a hacer un agujero en la capa de ozono y que esta prioridad tendríamos también que tomarla en consideración para hacer una aproximación con una cierta modestia a nuestros interlocutores. Paso rápidamente al director Fernández Shaw, que es el arquitecto de esta iniciativa del Global Gateway. Él tiene una enorme experiencia porque ha estado en reencarnaciones anteriores en el origen de los nuevos instrumentos financieros de la Unión Europea, en concreto el DICI, y por lo tanto es un privilegio poder contar con su presencia y con su autorizada opinión. Y muchas veces se dice que la Comisión Europea es una especie de aerópago de burócratas apátridas que no tienen alma, que no tienen carne, pero en realidad la Comisión Europea es una institución fundamental e imprescindible para que el proyecto de Unión Europea avance. Félix, ¿qué puede ofrecer la agenda de inversiones Global Gateway al sector privado y muy particularmente a las pequeñas y medianas empresas? Bueno, pues muchas gracias, Nacho. Y en fin, esto de que la Comisión no tiene alma lo he oído muchas veces y me resisto ferozmente. Y quizás el inicio del debate hoy tiene varios elementos que nos permiten situar lo que nosotros pensamos que es una oportunidad. La oportunidad es el contexto geopolítico, que tú has explicado muy bien. La oportunidad es que Europa está sorprendida, como ha dicho la directora, de lo que está pasando y está buscando amigos o aliados, pero también, en realidad, lo que está buscando son soluciones. Europa está buscando soluciones internamente, lo ha dicho Orlando en su intervención de introducción, y esas soluciones que Europa busca no son ni mejores ni peores, son las soluciones europeas a un problema que es global, pero son soluciones que cuestan, que suponen un sobreprecio. Y estamos trabajando en el sobreprecio internamente, pero también tenemos que trabajar en el sobreprecio externamente, porque si no, nuestras empresas, nuestra forma de ser, que es necesariamente cara, porque el sistema social, económico, medioambiental que hemos construido y al que queremos transitar es muy exigente. Por eso todo el mundo quiere vivir en Europa, porque es muy exigente. Pero eso tiene un sobreprecio cuando uno sale de Europa. Y ese sobreprecio empieza, digamos, a ser objeto de una competición muy importante. Hay una competición ahí fuera, hay una competición, y la va a haber en los próximos años, que es por los recursos, que es por los mercados, y nosotros además queremos que esa competición sea por el planeta y por la gente, no solamente por los recursos y no solamente por los mercados. Y eso tiene un sobreprecio. No voy a decir yo que la Global Gateway o que los instrumentos financieros de la Comisión Europea forman parte de una compensación por ese sobreprecio, pero creo que es un poco la idea fuerza que nos tiene que guiar. Es si nosotros queremos que los estándares europeos, los que tenemos y aquellos a los que queremos llegar, queremos que sean los estándares que todo el mundo quiere o que todo el mundo quiera, hay que pagarlo, hay que costear eso. Y evidentemente hay regiones del mundo que lo pueden hacer y otras que no. Eso, digamos, es el punto de vista europeo. El punto de vista cuando nos encontramos ante esta oportunidad en América Latina y el Caribe,
el punto de vista latinoamericano y caribe es muy similar, pero no muy similar porque sea el europeo, es muy similar porque ellos piensan que es muy similar. Toda la estrategia de objetivos de desarrollo sostenible tiene una parte importante de su origen en América Latina. En América Latina, que dice en Naciones Unidas hace muchos años, esto no puede seguir así. Tenemos que pensar otra forma de trabajar, porque esto no es solamente un objetivo de reducción de la pobreza, esto tiene que ser algo mucho mayor y mucho más ambicioso. Y América Latina y el Caribe lo que están diciendo ahora es: somos una oportunidad. Aquí hay una auténtica voluntad de progresar en la transición verde, en la transición digital, y utilizar a ambas para que sean un vehículo de progreso para nuestras sociedades. Y esa oportunidad requiere, por primera vez en mucho tiempo, una mezcla de lo público y lo privado que quizás en Europa, a la que quizás en Europa no estamos acostumbrados. Y yo, desde pequeñito, como funcionario público, siempre se me ha explicado que lo público es lo público y lo privado es lo privado. Y lo que estamos viendo, si nos proyectamos hacia el futuro, y sobre todo lo que vemos en la competencia y en los competidores, es que no solamente no está claro lo que es lo público y lo que es lo privado, sino que además la competición pone encima de la mesa un modelo distinto de sociedad, de política, de económica y de sostenibilidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. América Latina y el Caribe buscan ese modelo de sostenibilidad. Lo buscan claramente. De hecho, América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones que más activamente ha trabajado en el Acuerdo de París, y entre los temas que vamos a llevar a la cumbre está una cuestión que puede parecer poco sofisticada desde el punto de vista geopolítico, que es la electromovilidad, y que, sin embargo, es una de las grandes operaciones de política industrial de América Latina y el Caribe, que fabrica la mayor parte del litio del mundo, por lo menos lo tiene, está intentando fabricarlo, quiere electrificar el transporte público, el transporte urbano, el transporte ferroviario, pero no puede fabricar, o no sabe, o no tiene los medios para fabricar las baterías que hacen necesario. Y eso, los latinoamericanos lo que están buscando es: oiga, yo me he apuntado a esto del Acuerdo de París, yo soy un continente muy renovable, mi principal problema en emisiones está en el transporte, que es donde yo rápidamente puedo progresar en la descarbonización. Pero resulta que tengo que comprarlo todo. ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo es? Pues esto es la oportunidad, y es la oportunidad en la electromovilidad, como es la oportunidad en el hidrógeno verde. América Latina tiene agua, sol y viento a reventar, y resulta que se encuentra, hay países que se encuentran en la coyuntura de decir: dentro de 20, 30 años, las soluciones, digamos, de combustibles fósiles de las que yo vivo exportando se van a ir terminando, yo tengo que buscar un nuevo modelo, no solamente para mi transición energética, sino también para mis ingresos. Pero yo tengo que fabricar hidrógeno verde. ¿Esto cómo se hace? Este es el reto político en el que nos encontramos ahora. Cómo América Latina y el Caribe está buscando un socio o varios socios que le permitan progresar en su agenda digital y verde inclusiva, que le permita generar empleo, que le permita generar valor añadido, que le permita innovar tecnológicamente. Todo esto que acabo de decir, si quitamos las palabras América Latina y el Caribe y ponemos Unión Europea, funciona igual. Entonces, si dejamos pasar esta oportunidad en estos momentos, es que somos tontos. Algo que los europeos de vez en cuando se nos da bien, porque muchas veces estamos muy ocupados en nuestra misma mismidad, que somos nosotros muy mismos. Y esto es un reto, y esto realmente es la oportunidad. ¿Cómo hacemos esto? Porque, desde luego, el sector público, Volker, Annette y Félix, de innovación tecnológica, poquito. De creación de empleo, poco, o generación de déficit. Necesitamos al sector privado. El sector privado europeo en América Latina y el Caribe es un gran socio.
nuestro, pero también de América Latina. ¿Cómo podemos ayudar a que esta oportunidad sea aprovechada de manera privada, de manera pública, de manera política, de manera tecnológica, económica y medioambiental y digital? ¿Cómo podemos hacer para que esa birregionalidad que estamos buscando, esa mejora de las relaciones, eso de ahora más que nunca, cómo podemos hacer para apoyarnos en apoyar al sector privado y en apoyar la agenda de inversiones que tiene América Latina y el Caribe? Y para terminar, ir bajando ya al último escalón, yo creo que el sector público en Europa empieza a darse cuenta que es necesario apoyar política, financiera, técnica y jurídicamente a nuestro sector privado. En América Latina la oportunidad es espectacular y lo que necesitamos escuchar, pero también dialogar con las empresas que están hoy aquí, es cómo vamos a hacer esto. Porque, digamos, no venimos de esa tradición. La Comisión Europea, desde luego, no viene de esa tradición, quizás los Estados miembros más. Pero, como ha dicho muy bien Volker, y como vemos cada vez más, la competición va a ser muy dura porque es muy grande, es enorme, es de una dimensión que no hemos visto nunca. Y, por tanto, ¿cómo podemos juntar esos esfuerzos? ¿Dónde necesitan las empresas ayuda? ¿Dónde podemos aportar en los varios campos que tenemos para procurar, digamos, que esa oferta, esa oportunidad de América Latina y el Caribe sea aprovechada precisamente para lo que América Latina quiere, que es para mejorar, aprovechar, industrializar, generar oportunidades de trabajo, innovar tecnológicamente y terminar con las brechas de desigualdad, manteniéndose siempre dentro de lo que es una agenda latinoamericana, que es el respeto del planeta. Y yo creo que eso hay que también ponerlo como tributo a la región, que ha sido siempre muy, digamos, políticamente preocupada con este tema. Muchas gracias, Félix. Efectivamente, América Latina solo contribuye con un 7%, ¿no?, al calentamiento de la corteza terrestre y, sin embargo, tiene grandes potencialidades, aunque también tiene muchos deberes por hacer. Pasamos a nuestros invitados del sector privado. Yo creo que es muy interesante conocer su perspectiva y su aproximación a esta realidad y a este ejercicio que está desarrollando la Comisión Europea con los Estados miembros y donde es imprescindible la contribución del sector privado. Pregunto a Christian Hoffmann, ¿cuál es la visión global de Siemens para América Latina respecto a las inversiones? ¿Cuáles son las razones desde una empresa tan importante como la suya para invertir en la región? ¿Qué desafíos encuentra en la región? Yo creo que este es un dato fundamental de la ecuación. ¿Y cuáles son los requisitos que desde su punto de vista habría que satisfacer para poder seguir invirtiendo en América Latina? Adelante. Herzlichen Dank. Ich werde meine Anmerkung auf Spanisch auch machen. Muchas gracias. Mi nombre es Christian Hoffmann de Siemens AG. Yo voy a hacer unos comentarios en español hoy. Muy bien. Siemens, principalmente importante mencionar que somos una empresa de tecnología focada principalmente en la parte de infraestructura inteligente, de predios, también la parte de sistema eléctrico como un todo, pero también enfocado en las industrias, todos los sectores conectando el mundo real y digital. Todo el tema de software y hardware que producimos, muy importante. El tema de conexión de OT con IT o IT-OT es muy importante también para nosotros. Entonces, muy enfocado en el mensaje que fue pasado por Félix Shaw Fernández, muy enfocado en el tema de cómo podemos contribuir para la transición digital y verde de nuestros clientes. Y la presencia en la América Latina es muy importante para nosotros. Como veo globalmente los mercados, naturalmente, los mercados europeos para Siemens aquí, también Estados Unidos, China, permanece con mucha importancia. Vemos también mercados como India creciendo en el horizonte también con grandes potenciales. Pero cuando vemos América Latina comparada a ASEAN, África o Oriente Medio, América Latina, con 6% del representado del PIB mundial, permanece la principal región para nosotros. Entonces, es un tema muy importante para ver y ver interesantes cambios en las inversiones, el FDI, Foreign Direct Investments,
que en los dos últimos números de 2020 y 2021, crecimiento de 56% de FDI en América Latina, y el mismo volumen que FDI en Europa. Entonces es muy interesante ver ese dato de UNCTAD, y naturalmente estamos muy focados en la región. Vemos naturalmente el crecimiento poblacional de 660 millones de personas hasta 750 millones de personas en 2050, un impulsionador también, y principalmente con la calidad de vida de la población creciendo en los países con muchos potenciales. Naturalmente, Siemens tiene una historia muy interesante, una historia de suceso. Estamos creciendo muy bien en la región, con más de 2 dígitos en los últimos años. Estamos presentes a más de 150 años en Brasil, 160 años en Argentina, 130 años en México. Entonces, hay un crecimiento naturalmente en todo este periodo de diversificación e inversiones en la región. Entonces, un periodo muy grande principalmente para fábricas en México, Colombia y Brasil, pero recientemente nuevas inversiones. Tenemos inversiones también en capital, inversiones en equity. En estos proyectos es muy importante mencionar también. En nuestro primer investimento en la República Dominicana, estamos invirtiendo 50 megawatts en un proyecto de eólicas juntamente con Siemens Gamesa y también a través del cliente Pecasa. Muy importante esto. También en la región en Brasil, focando en empresas que tienen asset, sea solar o temas enfocados a venta de energía a través de China también, ¿no? Entonces son empresas, Brasol y Micropower, que hacen parte del portafolio de Siemens que estamos invirtiendo. Tenemos inversiones también en el parque de GNA, enfocado en el gas natural liquefeito para un proyecto de térmica, también es importante. Y naturalmente invirtiendo también en la parte de salud en México. Entonces hay una serie de proyectos que vemos, todos conectados, muy enfocados en la parte de digitalización y en la parte de transición verde. Los proyectos que estamos invirtiendo ahora, muy enfocados también en la creación de centros de digitalización en las regiones, son Digital Experience Centers, que tenemos para ayudar a nuestros clientes a acceso de cómo poder digitalizar un producto o digitalizar un proceso, y hacer a través de automatización, manufactura aditiva, un mejor producto. Entonces hay una serie de acciones, y naturalmente lo que es importante es la región es muy enfocada en digitalización de las personas, los jóvenes. Entonces tenemos un talent pool en la región que es muy importante. Y este es un talent pool que puede ser muy complementario para los temas de desarrollo que tenemos también en Europa, y vemos eso con gran potencial. Muchos ejecutivos de Siemens ya vinieron para acá, ya regresaron a la región, están presentes por acá. Y también los países, las empresas de Siemens tienen logrado mucho suceso en los últimos años con una excelencia operacional, muchas veces comparado a los países del mundo que ganan el primero o segundo lugar. Entonces es muy importante este foco que tenemos en América Latina, pero naturalmente yo gustaría explorar un poco más todos los otros temas de desarrollo y lo que precisamos en la próxima parte de la discusión. Bien, muchas gracias, Cristian, por esta aproximación tan interesante, que yo creo que es muy complementaria con lo que han expresado los representantes del gobierno alemán y de la Comisión Europea. Vamos a Velibor Marjanovic. Me gustaría preguntarle cómo ve y cuáles son los datos macroeconómicos de la región latinoamericana que le gustaría resaltar. ¿Cuál es la agenda de inversiones que tienen ustedes en este momento, que están considerando? ¿Y dónde están concentrando su banco el foco, ¿no? Es decir, ¿qué industrias, qué países? Y han abierto ustedes recientemente una nueva oficina en Bogotá. Nosotros acabamos de celebrar un seminario allí con asistencia del presidente. Estuvo la vicepresidenta de la Comisión Europea lanzando la alianza digital entre la Unión Europea y América Latina. Estuvo el director también, Félix Fernández Sou, en esa interesante visita. Nos gustaría conocer un poco cuál es su aproximación y sus desarrollos en la región. Adelante. Sí, muchas gracias. Ich mache das auf Deutsch. Und die Fragen sind sehr groß gestellt, sage ich mal. Ich versuche mal aus Sicht einer kommerziellen Bank ein bisschen die Flugebene etwas zu reduzieren, etwas praxisnah zu werden. KfW IPEX Bank ist der kommerzielle Arm der KfW. Die KfW selbst ist die große deutsche international agierende Förderbank. Ich repräsentiere das kommerzielle Geschäft der KfW, also nicht den Förderteil.
Erstmal zur makroökonomischen Frage, die Sie zuerst gestellt haben. Das ist eine kaum beantwortbare Frage, weil Lateinamerika genauso divers ist wie Europa, Asien und Afrika. Jedes Land hat seine Spezifika sozusagen da drin. Ich sage dann immer, Albanien ist nicht die Schweiz und genauso wenig ist eben Nicaragua Brasilien. Aber es gibt natürlich Trends, die wir sehen, die vielleicht ein bisschen allgemeingültig sind. Und das Erste, das ist politisch relevant, aber auch aus Banksicht relevant. Wir sehen schon, dass mit faktisch jeder Wahl in Brasilien der Kontinent nach links rutscht, sozusagen links oder nach sehr links. Das hat natürlich Ursachen. Ich würde sagen, einer der Hauptgründe hier ist die soziale Ungleichheit in den Ländern. Die führt dann tendenziell dazu, dass ich linksorientierte Regierungen wähle. Und mit linksorientierten Regierungen geht oftmals einher große öffentliche Investitionsprogramme. Ja, und das sehen wir auch. Wir sehen das beispielsweise in Brasilien im Bereich der Energie und der Wasserversorgung. Und dort, wo öffentlich investiert wird, wird immer auch privat investiert. Das heißt, das muss nicht negativ sein. Nur das ist eben ein Trend, den man ganz klar sieht. Das Zweite, was man auf der Makroebene sieht, sind mit ganz wenigen Ausnahmen post-Covid weiterhin sehr hohe Inflationsraten in der ganzen Region. Das hat die Finanzierung von Projekten in Lokalwährung sehr verteuert. Ja, das war in den letzten Jahren, war eigentlich Lokalwährungsfinanzierung das, was in Lateinamerika zu Recht auch gut funktioniert hat. Dort kommt man jetzt zurück zum US-Dollar. Ja, als Währung nicht überall, aber das ist ein Trend, den sehen wir auch. Das ist für europäische Banken ist das gut. Ja, man muss natürlich dann Fremdschulden wiederum bedienen als mittelstarke oder schwache Volkswirtschaft und on the long run kann das ein Problem sein, ist es heute aus meiner Sicht aber nicht. Das Dritte, was wir sehen, da werfen wir einen ganz kleinen Blick drauf, das ist politische Agenda, haben wir ganz viel Richtiges, Interessantes gehört heute Morgen schon. Unser Interesse an der Region ist gewachsen. Ja, ich will aber einen anderen Fokus nochmal drauflegen. Natürlich haben wir als Europa jetzt einen Bedarf an Energiesicherheit, an Rohstoffen, vorzugsweise für die Batteriezellenproduktion und am Thema Nachhaltigkeit, Stichwort grüner Wasserstoff. Das klingt für mich immer, und ich war unlängst in der Region, ich habe manche auch getroffen, als ich jetzt dort war, wir würden gerne was importieren von euch. Gib mir Rohstoffe sozusagen, damit ich hier in Europa weiterhin Wertschöpfungsstufe 2, 3, 4 erwirtschaften kann und wir bleiben ansonsten im gleichen Spiel. Und diesen Fehler sollte Lateinamerika nicht machen. Ja, das haben Sie auch gerade zu Recht sozusagen gesagt. Es muss darum gehen, partnerschaftlich diesem Teil der Welt zu begegnen. Und das heißt für mich als kommerzieller Banker und als Bürger, dass wir sehr, sehr hohe Wertschöpfungsteile in der Region ansiedeln. Dort muss eine Batteriezelle produziert werden und nicht Lithium von dort nach Deutschland. Ja, sonst wird das und bleibt das so ein zweites Afrika im Verhältnis. Ich sage das ganz überspitzt, aber das muss fair zugehen. Ja, und fair heißt eben, ich lasse dir auch einen Teil der Wertschöpfung. Und da sind wir nicht gut drin, als Europäer, nie gewesen. Ja, also eine etwas kritische Anmerkung. Anderer Punkt, um auf die Fragen einzugehen, die Sie gestellt haben. Europa versus Lateinamerika. Nochmal eine provokante Frage, gibt es Europa in diesem Sinne? Ja, komme gerade aus Kolumbien, habe da manche, wie gesagt, auch getroffen. Was finde ich vor? Was finde ich vor, ganz konkret, wenn wir über die Finanzierung einer Metro in Bogotá sprechen, zum Beispiel? Wer konkurriert da eigentlich mit wem? Wer stellt sich dort vor, mit welcher Lösung? Soluciones war das Stichwort sozusagen vorhin. Dort haben wir auf der einen Seite China und wir haben europäische Unternehmen. Der Chinese bietet an, ich habe einen Gesprächspartner, der bietet an, ich baue dir das Netz aus, die dazugehörige Infrastruktur, ich liefere Rolling Stock, also die Bahnen, und ich stelle die Finanzierung. Das kann kein einen Typus europäischen Generalunternehmer gibt es überhaupt nicht. Ja? Dort müssten mehrere Banken europäischer Art und mehrere Unternehmen, Spanier, Franzosen, Deutsche, sich zusammentun, strategisch und dann sagen, wir machen ein europäisches Angebot. Davon sind wir Jahrzehnte entfernt, wenn nicht noch weiter. Das ist aber im echten Leben ist das ein Thema.
Der Kolumbianer will nicht mit 8 verschiedenen Parteien sprechen, sondern sagt der Chinese und er liefert gute Qualität. Also da müssen wir ein bisschen ehrlich zu uns selbst sein und zu unserer eigenen europäischen Idee. Da ist jedes Unternehmen kämpft nachher für sich. Und dass wir da gemeinsam auftreten, da sind wir noch nicht gut drin. Da ist Politik und Wirtschaft noch nicht zusammengekommen. Nächster Punkt. Opportunitäten. Wir haben als IPEX Bank haben wir ein Portfolio in Lateinamerika von 4,5 Milliarden. Das ist nicht das größte Portfolio unserer Portfolien, aber das ist nicht nichts. Das ist schon relevant. Und wir haben es glücklicherweise über alle Sektoren, die wir bedienen, hinweg. Ich habe Mobilität erwähnt. Öffentlicher Personennahverkehr damit rein. Infrastruktur ist für uns wichtig. Flughäfen, Seehäfen, Straßen, Schiene. In verschiedenen Ländern finanzieren wir auch. Wir haben das ganz, ganz große Thema Energie. Da fällt Wind rein, Solar fällt dort rein, Wasserentsorgung wird oft vergessen, fällt damit rein. Früher auch technische Energie. Ja, das sind Dinge, die wir tun. Und eben das, was wir Industrie und Handel nennen. Und dort fällt das Segment rein. Metals and Mining, Rohstoffthemen habe ich gerade sozusagen adressiert. Das heißt, Investmentopportunitäten gibt es aus meiner Sicht in jedem relevanten Wirtschaftssektor. Das ist überhaupt nicht fokussiert auf etwas Besonderes. Aber über die Länder ist es nicht gleich verteilt. Wir reden dann immer über Chile und wir reden Argentinien und Brasilien, Peru, Kolumbien sehen wir gute sozusagen Opportunitäten. Uruguay, wir zumindest machen dort einiges. Die kleineren Länder, die politisch schwierigeren, die kommen auf dieser Investitionsagenda der Unternehmen viel, viel weniger vor. Die Ungleichheit steigt sozusagen dadurch, ergo gehen die Banken dort auch nicht hin. Das ist aber eine Situation, für die ich keine Lösung habe, weil wir in Europa ähnlich sind. Ja, wie groß ist der Unterschied zwischen den Westbalkanstaaten und Deutschland? Ist nicht kleiner als zwischen den reichen und etwas ärmeren lateinamerikanischen Ländern. Und die letzte Frage hat sich bezogen auf unseren eigenen Antritt in Bogotá. Wir selbst sind bisher in Lateinamerika nur präsent in Sao Paulo. Wir bedienen, und wir sind in Mexiko, was nicht Lateinamerika ist. Und wir bedienen an sich den ganzen Kontinent aus Frankfurt heraus. Das tun wir auch erfolgreich sozusagen, sonst hätten wir nicht dieses Portfolio. Aber es ist schon so, dass Kolumbien erstmal ein großes Land ist, mit einer großen Bevölkerung, einer guten Wirtschaftssituation, mit attraktiven Ländern auch drumherum, ja, die man bedienen kann. Und wir gehen immer dann den Schritt mit einer Repräsentanz und später Niederlassung ins Ausland, wenn wir ein gewisses Portfolio schon haben, wo wir glauben, das kann man jetzt gut ausbauen. Und das halte ich für Peru und Kolumbien für definitiv gegeben. Ja. Also sehr verschiedene Fragen, sehr verschiedene Antworten. Wenn ich eine noch mal rausgreifen darf, ist das Thema Level Playing Field China, Europa. Dort haben wir keine europäische Lösung. Muchas gracias. Yo me quedaría con dos reflexiones muy interesantes. Una, la heterogeneidad de los países de América Latina y luego esa pregunta con nuestros competidores sobre si existe la Unión Europea. Luego le preguntaremos al director de la Comisión si quieren profundizar sobre este tema. Última ronda de esta primera ronda. Me dirijo al señor Tobias Gerke para preguntarle cuáles son los principales proyectos de Fischner, pasados, presentes y futuros, qué le gustaría resaltar y si ve sinergias entre las instituciones europeas y el sector privado y en qué sector industrial concretamente se podrían producir esas sinergias. Yo creo que después de las intervenciones que hemos oído esta mañana está muy clara la dirección en la que apuntamos, pero sería muy interesante conocer su punto de vista. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo represento a la empresa Fischner. Nosotros somos ingenieros consultores independientes. Estamos apoyando a desarrolladores, estamos apoyando a inversionistas y estamos apoyando también a la cooperación internacional con know-how de consultoría. Entonces, aquí tengo en este podio ya reunido por lo menos 2 clientes de nosotros o instituciones que se benefician de nuestra experiencia. Y yo quiero contarles un poco la experiencia que tenemos a nivel de la reacción o de la esperanza de los deseos de nuestros clientes en relación a lo que se menciona, cuáles son los países y cuáles son los temas de inversión y cuáles son los desafíos. A nivel de país, estamos todos de acuerdo y eso es algo que se tiene que ver, que se tiene que propagar más
en Alemania y quizás también en Europa, que estamos de acuerdo aquí que Latinoamérica no es una Latinoamérica, es como Europa, que es Albania y no es Francia. Hay una mirada, y lo veo en mi propia empresa, cuando yo hablo con la gerencia, con el directorio de Fichner, ellos me dicen, bueno, pero hey, tienes una oficina en Perú, atiende los proyectos en Colombia. No se puede. Tenemos nosotros como empresas, como nuestros clientes, pero nosotros también como empresas de ingenieros consultores, tenemos que entender los países, entender las economías y focalizarnos a lo que queremos hacer. Nosotros, en este momento, como ingenieros relacionados muy al sector energético, estamos mirando intensamente el desarrollo de hidrógeno verde. Eso está focalizado a Chile por una gestión de muy buen marketing que hizo Chile en los últimos años para atraer inversión. Estamos viendo mucho lo que son los temas de energías renovables convencionales como hidroeléctricas, que es un mercado todavía existente en Colombia, en Perú, en Brasil. Y hoy por hoy está creciendo mucho el tema de los proyectos en el Caribe, muy a nuestra sorpresa. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de llevar inversión, hay mucho deseo, sobre todo de los desarrolladores e inversionistas y también proveedores de material de Alemania y Europa, que dicen, bueno, yo quiero algo fácil, sin riesgo, que no me meten en corrupción, porque eso es algo que todos no queremos y tampoco se podría financiar con IPEX, ni KfW, ni el Banco Mundial. Pero hagámoslo todo de Alemania. Estoy exagerando, sé que hay muchas empresas que están produciendo allá. Pero ese paso que estamos reclamando aquí y que todos ya han mencionado, que hay que llevar no solamente un producto y traer plata, sino hay que llevar know-how, hay que llevar producción, hay que llevar desarrollo y tenemos que ser partícipes de la economía regional. Eso es algo que muchas veces en las discusiones con clientes, con empresas alemanas y europeas, se pierde un poco de foco o hay que llevarlo más allá. Con el AFAO, hoy más que nunca, ya lo venimos rezando hace, 15, 20 años, y ahora hay un punto diferenciador, porque antes decíamos, ahora más que nunca, y nadie nos escuchaba. Ahora hay más dinámica. Estuvimos 20 años esperando que se armen acuerdos entre Europa. Estuvimos esperando, y todavía estamos esperando, que se hagan acuerdos sobre la reducción de la carga impositoria. Doppelbesteuerungsabkommen. Con Chile no existe, con Brasil no sé dónde estamos, Mercosur insinúa que va a haber algo, pero mientras que no tengamos eso, ni nosotros ni nuestros clientes van a estar muy interesados en llevar ahí, porque ¿qué hace un inversionista? Mira, puedo invertir en África, en Asia, en Europa, en Centroamérica, en el Caribe, Sudamérica, Estados Unidos. ¿Dónde diablos me meto? Donde tengo menos problemas, porque no puedo invertir en todos lados. Entonces, si por el lado institucional logramos apoyar más al empresariado, y ahí le tengo que dar un gran elogio y gracias a nuestra embajadora y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Hace 10 años uno iba a Centroamérica, a Sudamérica y le pedía una cita al embajador. ¿Me puedes apoyar con un contacto? ¿Me puedes acompañar al ministerio? ¿Me puedes facilitar una información? Nosotros somos aquí la parte diplomática. Mientras los compañeros de España siempre tenían el apoyo. Ahora estamos llegando a una dinámica más europea y más ágil. Hoy por hoy nosotros podemos acudir a casi todas las embajadas y recibimos el apoyo y con mucho gusto nos llevan de la mano, nos acompañan y nos facilitan. Es importante que nuestros actores de la economía aprovechen también eso y también obliguen un poco a la parte oficialista, que es parte de la pregunta, donde la institucionalidad nos puede apoyar. Aprovechemos eso. Hay una voluntad, hay una disposición, pero tenemos que utilizarla. Vemos que hay muchas iniciativas, Geschäftsreisen, Geschäftsanbahnungsgespräche en los sectores cruciales, que rara vez están completos. A mí me asombra mucho. Hay muchas iniciativas, tenemos las cámaras de comercio exteriores que hacen un tremendo labor, pero no siempre son utilizadas. Y hay mucha gente que está pensando, podría ir a Latinoamérica, pero ¿qué hago? ¿A dónde voy? Hay tanto know-how en el mercado, hay tantas asociaciones como la FAO,
como las cámaras de comercio, que nos pueden apoyar y que nos están apoyando, por suerte hoy más que antes, pero tenemos que utilizar eso y tenemos que tener el apoyo mental propio. Nosotros tenemos que saber lo que queremos. Mencionaban el ejemplo de nuestros competidores chinos. Todo el mundo en Europa se queja de que los chinos están en África, que están en Latinoamérica, se están comprando terrenos, están invirtiendo, están haciendo, están llevando y se están llevando todo de vuelta. Es así. Y hay países, como puede ser el Ecuador, o como pudo haber sido Nicaragua en su entonces, o Argentina, que están buscando inversionistas para justo eso, para tener alguien que les ayude a invertir, desarrollar, operar y financiar. Listo. Al final lo hicieron con los chinos en plantas grandes hidroeléctricas, en sistemas de transporte público, y no están siempre sumamente contentos, pero lograron tener inversión. Si ahora tú le preguntas a cualquiera, hey, hacer una planta hidroeléctrica, ¿con quién lo quieres hacer? Quisiera hacerlo con turbinas alemanas, con generadores de Estados Unidos, con una ingeniería europea, pero son muy caros y nadie me lo financia, justo lo que tú dices. Entonces, llegan los chinos con el paquete hecho y te dicen, no te preocupes, lo corremos, lo hacemos, pam, pum, y se acabó el cuento y que todo quedó hecho, no siempre bien, no siempre sustentable, aparte de la sustentabilidad para la economía china, pero ya está hecho. Entonces, ahí es donde tenemos que tomarnos de la mano, de la propia mano, para enfocarnos a eso y no pensar que siempre solamente toda nuestra economía, nuestra mirada tiene que ir a Medio Oriente y China, sino Latinoamérica. Ahora, después de años que no pasó nada, que nosotros le pedíamos al entonces ministro de Energía, Altmaier, y de Economía, que haga una delegación, que vayamos a Colombia hace 5 años o 6 años, cuando fue, nunca pasó nada. O no fue pública, fue solamente sin delegación. Ahora ya no nos podemos armar la agenda de cómo acompañar al canciller y a los ministros para ir a Brasil, para ir a Chile, para ir a Argentina, para ir a Colombia. Genial. Sigamos así, que no sea una fogata que luego se apague, pero aprovechemos esa coyuntura de aceptar el reto del continente, de apoyar a la parte institucional, oficial, en lo que están haciendo por nosotros, pero también seguir exigiendo y seguirnos esforzando en lanzarnos a ese mercado y tener éxito ahí, porque el éxito está ahí, solamente hay que tratar de agarrarlo y hay mucha institucionalidad que nos tiene que apoyar, no nos tiene que apoyar, pero nos debería apoyar para hacer más fácil el acceso, pero el empresariado europeo y sobre todo el alemán, que tiene una tendencia de ser un poco menos alineado al riesgo, tiene que empezar a pensar también un poco en un business case y no solamente en bajar los riesgos. Bien, muchas gracias, Tobías. Tenemos malas noticias con el tiempo porque nos quedan 5 minutos. Hablaba antes de puntualidad británica y yo les diría disciplina alemana. Para esta última ronda de intervenciones les voy a rogar que traten de responder a la última pregunta que tenemos en 1 minuto, a ver si lo conseguimos. Y me dirijo al señor Volker L. Para saber si nos puede hablar de las prioridades de las políticas de desarrollo europeo en América Latina y cuáles serían los aspectos más importantes con la mayor brevedad posible, por favor. Zu den Prioritäten der europäischen Entwicklung. So geht's besser. Zu den Prioritäten der europäischen Entwicklungspolitik kann vielleicht Felix besser ausführen, weil ja die europäischen Institutionen eine neue Mitteilung in Vorbereitung haben als politische Grundlage für den Gipfel. Der kommt, aber natürlich haben wir als Bundesregierung auch starke Interessen, welche Art europäische Entwicklungspolitik wir sehen möchten. Und Annette Walter hat ja auch in ihren Vortrag einige dieser Punkte angesprochen. Aus entwicklungspolitischer Sicht ist es klar, dass wir uns fokussieren wollen in der künftigen Zusammenarbeit auf die Frage, wie schaffen wir einen Übergang zu einer sozial gerechten, ökologischen und nachhaltigen Wirtschaft.
Alles, was rund sich dreht um das Thema Just Transition, das ist die Frage der Förderung des Ausbaus, weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energien, der Vorbereitung von Märkten, lokalen Märkten auch zum grünen Wasserstoff. Das ist die ganze Frage der Investition in die nachhaltige Ausgestaltung der Urbanisierung, also die Themen Transport, E-Mobilität, Kreislaufwirtschaft, Wasser und Abwasser wurden schon angesprochen. Und das ist die ganze Frage der grünen Finanzierung. Haben wir eigentlich ausreichende grüne Finanzierung in den Ländern Lateinamerikas? Das sind alles Themen, die, glaube ich, aus politischer Sicht wichtig sind. Das sind Themen, die aus wirtschaftlicher Sicht wichtig sind. Also insofern eine große Schnittmenge. Zweiter großer Block, der uns interessiert, ist natürlich die Frage, wie bringe ich zusammen den Schutz natürlicher Ressourcen mit der Frage der nachhaltigen Nutzung, denn wir brauchen Wirtschaftswachstum in der Region, wir brauchen die Schaffung von Beschäftigung und Formalisierung, denn ohne den Abbau der Ungleichheit werden wir uns, glaube ich, in einer gewissen Spirale bewegen. Und der letzte Punkt, und den habe ich vorhin schon mal angesprochen, ist die klare Agenda der außen- und entwicklungspolitischen Geschlechtergerechtigkeit, also der feministischen Politik. Das wollen wir vorantreiben. Und dafür brauchen wir starke Partner. Das kriegen wir nicht alleine hin. Wir müssen in Europa gemeinsam zusammenarbeiten. Die Kommission ist ein starker Partner. Und wenn man das als Indikator nehmen darf, ich glaube, Felix und ich sehen uns heute zum 4. oder 5. Mal in diesem Jahr. Also ich denke, ein gemeinsames Commitment für die Region ist da. Und wir brauchen natürlich auch Partner jenseits unserer Institutionen. Ohne die Entwicklungsfinanzierung, die IDB, die EIB, werden wir Finanzierungspakete, nach denen ja auch gefragt wurde, natürlich überhaupt nicht zusammenstellen. Und wir brauchen eine stärkere Offenheit gegenüber dem Privatsektor. Ich denke, das ist legitimerweise eingefordert worden, auch hier von den Unternehmensvertretern. Und ich glaube, die Offenheit dafür ist auch da. Muchas gracias, Volker. Me ha recordado su intervención al brillante discurso que oí la semana pasada al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la entrega del premio Carlos V, donde he visto que sus prioridades son coincidentes con la línea que expresó allí. Cristian, última pregunta. ¿Qué apoyo necesitarían las empresas europeas, de las instituciones europeas y de los Estados miembros, a la vista de las intervenciones que acabamos de oír, del representante de la Comisión, del representante del gobierno alemán, para mantener sus inversiones en la región y eventualmente extenderlas? Gracias por la pregunta. Creo que después podemos hablar ciertamente de los desafíos que tenemos, ¿no? Pero creo que uno de los puntos está claramente acá en la discusión de cómo Europa puede se posicionar en la región. Algunos puntos claros. Tema de ratificación, no solamente conclusión de negociaciones, pero ratificación en los parlamentos de los acuerdos EU, Mercosur, EU, Chile, México, es tema 1. Tema 2, naturalmente mencionado también para el acuerdo de bitributación, Doppelbesteuerabkommen auf Deutsch. Es muy importante para mejorar el ambiente de inversiones en la región. El tema de si queremos competir con los players que están allá, y principalmente China, una oferta competitiva, como posicionamiento de Europa, combinando innovación, financiamiento, educación y también el tema de sustentabilidad. Todos los países están buscando esa transformación e inclusión. Entonces, Europa tiene capacidad de exportar una serie de temas que son atractivos, adicionalmente a los temas y lazos culturales que ya existen. Esto es muy importante también, el tema de focos, instrumentos para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a digitalizar. Estos temas son muy importantes también para facilitar el proceso de desarrollo de las empresas de inclusión social con educación. Los temas también de contribución y de cooperación con los centros e institutos técnicos, académicos y también a través de fundaciones. Es muy importante, principalmente en la parte de ingeniería, pero también en la parte de digitalización, muy importante que vemos. Tenemos cooperaciones con SENA en Brasil, SENA en Brasil y SENA en Colombia, que naturalmente son temas que podemos expandir en otros países también. Y también creo que el tema de estándares. Estándares es muy importante. Lo foco de nosotros para facilitar la interoperabilidad del sistema, sea de industria segura o a través de los proyectos de movilidad,
estándares internacionales son muy importantes, pero también hay temas específicos que América Latina busca, como por ejemplo los sistemas de control europeo, ¿no? Es un estándar muy específico y naturalmente hay puntos de muy interés. Entonces, creo que son uno de los puntos y también la inversión en lo primero tier es muy importante, porque China está empezando claramente a través de la construcción en la turnkeys como un todo, y este es un tema muy importante que creo hace 2008 muy fuerte, principalmente empresas españolas estaban presentes en algunos sectores, alemanes y otras, creo que es un espacio para crecer en ese sentido. Entonces hay un tema muy importante, pero el tema de digitalización y el tema de transición verde es un potencial que tenemos como europeos para lograr suceso y avanzar las inversiones de la región. Gracias. Muchas gracias. Christian Bellibor, un poco a la luz de las inversiones que se han realizado por parte de vuestras empresas en la región, ¿qué ha cambiado y qué puede cambiar en este escenario tan impredecible, tan móvil, en el que la incertidumbre sobre cómo se van a despejar los graves conflictos internacionales que tenemos y toda esta recomposición de la globalización? Es decir, ¿cuáles son las novedades que se podrían introducir y cómo se podría aprovechar esta coyuntura todavía tan incierta y tan cambiante? Also ich glaube, dass es überhaupt nicht mangelt an der Bereitschaft zu finanzieren in Lateinamerika. Das kann ich nicht feststellen, dass es da ein Liquiditätsproblem irgendwie gäbe. Ich stelle fest, im Gegenteil, dass es zu einer totalen Professionalisierung kam der lokalen Finanzsektoren vor Ort. Hochprofessionelle Banken, Kapitalmarktzugang plus ausländische Banken, die dort wirklich sehr präsent sind und auch bereit sind zu investieren. Also das ist nicht das Problem, würde ich sagen. Ja. Das Problem kommt realwirtschaftlich und kommt zurück zur Frage, gibt es genug Investitionen? Christian hat das Thema Direktinvestitionen vorher nochmal mit angesprochen. Und was sind die Hinderungsgründe, warum das nicht so ist? Da hast du vieles sozusagen dazu gesagt. Vielleicht eine Sache noch, ganz allgemeiner Art, die politische Unsicherheit in Lateinamerika ist weiterhin deutlich höher als in Europa. Ja, und Investition geht dorthin, wo sie sehr sicher ist. So, und ich glaube, in dem Punkt, das tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber haben wir uns ein bisschen zurückentwickelt. Nicht nach vorne entwickelt. Im Thema Stabilität haben wir uns ein bisschen zurückentwickelt in den letzten, mit den letzten Wahlen. Aber ich glaube, das muss wieder gerade gerückt werden. Da hat die Europäische Union, glaube ich, auch ein großes Interesse und einen großen Einfluss, sozusagen das zu tun. Aber abschließend, der Finanzsektor als Finanzsektor, dem ist das egal, sage ich mal, ob er in Asien investiert oder in Lateinamerika. Das sind beides Standorte, wo man gute Projekte, gute Geschäfte machen kann, aber die Projekte müssen da sein. Bien, muchas gracias. Yo creo que esa es una reflexión muy interesante. Tobías, ¿hay algún país en concreto en el que Fichtner haya puesto su foco actualmente en la región? Supongo que estará directamente vinculado a la reflexión que acaba de hacer Bellibor sobre el tema de la estabilidad, del marco institucional, de la gobernanza. Pero, ¿cuál es la experiencia desde su punto de vista de la empresa, si hay algún país en el que hayan puesto el foco más particularmente? Gracias. Sí, actualmente tenemos un foco muy fuerte, como ya mencionaba recién, en Chile, debido a que muchos clientes nuestros están invirtiendo en esa, no es burbuja, pero en ese movimiento, en esa esperanza de la gran economía del hidrógeno verde en Chile. Nosotros estuvimos analizando diferentes mercados y la mayoría de los proyectos donde nos pedían apoyo, asesoría, fue en Chile y tenemos que estar ahí, así que estamos apuntando a abrir ahí. Llegó las elecciones del año pasado, cuando entró Boric, hubo como un pequeño respiro por parte de nuestros clientes. ¿Esto se va a desparramar o sigue así? ¿Es lineal o es disruptivo el proceso? El susto fue de 3-4 semanas y siguieron. De ahí llegó la constitucionalidad. No, lo que tú dices, a pesar del embriague político que puede haber, se sigue adelante y confío en que las oportunidades están muy buenas ahí, en ese país. Y como sidekick, los argentinos dicen, nosotros tenemos las mismas oportunidades,
pero parece que nadie les cree por los índices económicos, no sé. Y lo que yo creo que es importante, con eso cierro, lo que es importante que miremos al hacer negocio sin que importe tanto lo que hagan los gobiernos, porque son tiempos de legislatura de 5 años, las inversiones son de 30 años. En Perú, donde llevamos más de 15 años presentes, nuestros clientes siempre dicen, que haga lo que quiera el gobierno, nosotros seguimos invirtiendo, más o menos, pero seguimos haciendo, da igual lo que hacen, se van, salen, entran, cuántos presidentes pasaron los últimos 5 años en Perú, y sigue creciendo la economía, no tanto, menos, más, pero sigue avanzando. Y tenemos que nosotros también tener esa mirada. Hay un entorno político que es muy romántico casi en Latinoamérica, porque hay tanta emoción, pero al final la economía va tomando su camino y va a seguirse desarrollando en países difíciles menos, en países que son más prometedores más, pero a la larga, en promedio, es una historia de éxito y de promesa que hay que simplemente agarrarla de las mechas. Muchas gracias. Todavía última intervención de Félix. Félix, un poco dos preguntas que han quedado flotando en el ambiente. ¿Existe la Unión Europea como articulador de las capacidades de la Unión, de los Estados miembros en la región? ¿Y sería conveniente aventurar la existencia de una cifra de cara a la cumbre, o eso sería generar expectativas que a lo mejor luego podrían verse desvirtuadas por la realidad? Por favor, muchísima brevedad, ya vamos con retraso. Muchísima brevedad. ¿Existe la Unión Europea? ¿Vive Dios? No. Vamos a ver. Yo haría las siguientes reflexiones para responderte. Primero, mucha gente nos pregunta qué es la Global Gateway. Esto es complicado, esta cosa. Bueno, pues si escuchamos lo que hemos escuchado aquí, la Global Gateway no es la solución a este problema, sino es la constatación de que tenemos un problema y que tenemos que resolverlo entre todos. Y creo que lo que ha explicado Dalibor sobre el Metro de Bogotá, en el que estamos trabajando conjuntamente con el Banco Europeo de Inversiones y con otros, es un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer. Estamos trabajando con los Estados miembros, con los gobiernos latinoamericanos, con el BEI, con CAF, con BID, para presentar a la cumbre una agenda de inversiones que le vamos a llamar Global Gateway, porque yo vengo a hablar de mi libro, pero lo que se trata es de identificar un grupo de proyectos, primero, que son representativos de esta agenda de inversiones que tiene América Latina en lo digital y verde. Y segundo, que son proyectos que son interesantes para Europa y en los que en esos o en otros similares, que sea el Metro de Bogotá o que sea los autobuses eléctricos o que sea el hidrógeno verde en Chile o en Uruguay, son proyectos donde Europa puede dar una medida distinta si trabajamos de manera distinta. Y la pregunta que yo hago desde la Comisión Europea no es si existe Europa o no. La pregunta que yo hago es ¿cómo hacemos para que exista Europa? Que es la pregunta que estamos planteando todos los días y que todos los Estados miembros, todas las empresas se preguntan, pero no porque todo el mundo esté buscando Europa, sino porque todo el mundo encuentra el competidor y frente al competidor tenemos que ser capaces de dar una respuesta, porque a medio plazo tendremos un problema. Y de nuevo también todos seguimos dando respuestas que vienen de lo que nosotros somos como tradición. Nuestra tradición son los acuerdos comerciales, nuestra tradición son el entorno jurídico, político estable para invertir. Muy bien, no vamos a dejar de hacer, es lo que Volker y yo hacemos todo el día. Pero nuestro competidor no tiene esos parámetros en la cabeza. Entonces, no solamente tenemos que ir a Chile, no solamente tenemos que ir a Brasil, tenemos que ir también a Costa Rica, y tenemos que ir a El Salvador, y tenemos que ir a Jamaica, y tenemos que ir a Paraguay. Porque esto no es solamente una discusión comercial, no solamente es una discusión verde y digital, es una discusión geopolítica. Y entonces, lo que nosotros estamos buscando con esta lista de proyectos es hacer unos pilotos, unos test case de cómo podemos trabajar lo público, aquí nosotros tres, y lo privado, Estados miembros, Unión Europea, etcétera, etcétera, para componer eso que decía Dalibor, que yo me presento al Metro Bogotá, pero ¿usted quién es? No, pues yo soy uno que va por un lado, el otro que va por el otro, y entonces no nos conseguimos presentar.
Finalmente, me preguntabas por la cifra en la cumbre. Mira, nosotros, lo de las cifras es una tradición. En la Unión Europea hace una cumbre con una región y pone una cifra como si nosotros fuéramos, como si fuéramos, yo qué sé, los presentadores de los milagros. Yo creo que la cifra no es importante. Lo que es importante es la señal política que Europa quiere darle a América Latina y el Caribe de que no nos vamos, de que seguimos ahí, de que nuestro sector privado está muy interesado y que nosotros estamos interesados regionalmente, geopolíticamente, por continuar y reforzar esa asociación. La cifra es la expresión de eso. Estamos trabajando en el Consejo con los Estados miembros, con la presidencia española, que ha hecho un trabajo precisamente en el camino de la Global Gateway. Lo que la presidencia española ha propuesto es que no solamente contemos una parte de la financiación, sino que contemos toda la financiación pública, cooperación, créditos a la exportación, financiera, KfW, parte comercial, toda la parte pública que la Unión Europea y sus Estados miembros pueden pensar en dedicar a América Latina y el Caribe. Y con eso lo que estamos dando no es estamos contando y vamos a crear la típica discusión europea de si contamos o no contamos. Lo que estamos dando es una señal política de atención y de, vamos a decir, cariño. Y, como se dice vulgarmente en español, obras son amores y no buenas razones. Bien, muchas gracias, Félix. Con esta intervención yo creo que hemos hecho un gran tour de horizon sobre la perspectiva que aportan las instituciones europeas, los Estados miembros y sobre todo los actores principales que son el sector privado. Y cada uno ha tenido una aportación muy interesante al tema que nos ocupa. Cristian nos hablaba de un dato fundamental, que es la edad. Haciendo un fácil juego de palabras se puede decir que el viejo continente se está convirtiendo en un continente viejo. Aquí la edad media son 44 años, 33 en China, 28 en América Latina. Nuestro amigo del banco nos ha hablado de la necesidad de marcos estables institucionalmente para que la inversión pueda florecer. El representante del Ministerio de Economía y Desarrollo en Alemania ha puesto claramente el foco en la necesidad de los criterios a los que tiene que dirigirse nuestra inversión, como Félix, el director de la Comisión Europea: sostenibilidad medioambiental, calidad en el empleo, transición digital y aporte de nuestros valores. Y Tobias nos hablaba también de que, con independencia del marco institucional, es decir, las cosas tienen que seguir avanzando. Y esa es una ecuación difícil. Voy a terminar. He leído recientemente un artículo muy interesante de Geoffrey Sachs en el que decía que el comercio con la inversión es el motor claro del mundo al desarrollo. Y daba unas cifras verdaderamente impresionantes, ¿no? Decía que la mitad de los países menos desarrollados producen, utilizando la terminología americana, 30 trillones. Y que la otra mitad del mundo más desarrollada produce 90. Y que el juego es transferir recursos e inversión desde los países más desarrollados a los menos desarrollados, pensando que va a haber retornos, que va a haber intereses, y no solo invertir en los países desarrollados. Sin embargo, la realidad es que menos de 3 trillones se producen esas transferencias. Nosotros, como Unión, estamos contentos porque somos el principal inversor y receptor de inversión extranjera directa, pero es cierto que hay una tarea muy importante que realizar. Tenemos que espabilar porque hay otros actores que se han dado cuenta de las ventajas que comporta la unidad y la dimensión y tomar las decisiones de la noche a la mañana. Y lo que sí me queda es agradecer a todos y cada uno de los intervinientes por su contribución y, desde luego, a la Comisión Europea, que está trabajando en esta nueva aproximación, en esta nueva perspectiva, en el que, aparte de los grandes principios, de los grandes valores, de las bienaventuranzas, hay que pasar a los libros de contabilidad y a los proyectos concretos, a los datos contantes y sonantes. Así que muchas gracias por esta mesa redonda y vamos a dar paso a un coffee break para preparar la segunda mesa redonda. Muchas gracias a todos ustedes.